Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen, ¿cómo están? Es un gusto saludarles desde su estación Radio Metropolitana, con un programa muy especial para todos ustedes. Así es, el tema de esta emisión será dedicado a la pedagogía. Les cuento, hablaremos de la educación y los docentes a lo largo de esta emisión en nuestras diferentes secciones para que no se las pierdan. Les aseguro que les va a encantar el programa que les tenemos preparados con mucho cariño. Y aquí comenzamos. Como siempre, comenzamos con toda la actitud. En nuestra primera sección, la frase del día. Muy buenas a todos, mi nombre es Vanessa Lozano. Y yo soy Joana García. Bienvenidos a la sección La frase del día. Ya cuéntanos, ¿cuál es la frase que nos tienes preparada para el día de hoy? Sí, tranquila, ya te la digo, estoy segura que te va a encantar. ¿Por qué estás tan segura? Porque esta frase contiene un mensaje que es fundamental al estar enfrente de un grupo de personas. ¿En serio? Entonces ya dímela. Primero que nada, contéstame una pregunta. ¿Estás lista? Sí, claro que estoy lista. Ok, entonces te digo, la frase de hoy es exprésate bien y convence. Oye, qué interesante. Esto es cierto, Vane, es una frase muy importante. Claro, porque la manera de expresarnos se compone por el 93% del lenguaje corporal. Así es, los gestos, posición del cuerpo, movimiento de los ojos y manos son un punto clave, mientras que solo el 7% son palabras. Eso quiere decir que al dar un tema se debe de tener buena postura, utilizar ademanes y mantener contacto visual con el grupo. Exactamente, antes de que intentes convencer a un grupo de personas acerca de un tema, debes de estar convencido de lo que hablarás. Fíjate que eso es un punto muy importante, ya que si estás convencido con el tema que darás, mostrarás seguridad ante el grupo. Pero además, dentro de esta frase cabe un tema muy común como es el miedo escénico. Fíjate que sí, este es un impedimento muy común a la hora de expresarnos frente al grupo. Es verdad, por eso es importante vencer este obstáculo, ya que el temor es normal y el sentir nervios, pero este temor no es un impedimento, debe ser un reto. Eso es muy interesante e importante. Por eso te dije que te iba a encantar. Y estás en lo correcto, me encantó la frase y es algo que todos deben de tener en cuenta. Bueno, y esta fue la frase del día. Continuamos con más en su estación Radio Metropolitana. Conozcamos más sobre la noble labor docente. Bienvenidos a nuestra sección Entrevista. El día de hoy, haciendo referencia a nuestro tema, entrevistaremos a un docente excepcional. Adelante, Mariela. Estamos con el licenciado Ricardo García García, él es licenciado en Educación, él es actual maestro de la Universidad Metropolitana de Monterrey y aparte tiene una función como coordinador. Cuéntenos un poco más sobre usted, maestro. ¿Cuántos años lleva laborando como docente? Llevo como docente 5 años, acabo de cumplir 5 años. En julio cumplí 5 años. ¿Dónde ha trabajado, profesor? Pues he trabajado en colegios, como por ejemplo el Colegio Excelsior, el Colegio Antonio Machado, la Escuela Pública Francisco I. Madero en Aztlán, y he trabajado en una preparatoria abierta en el Centro Juvenil Excelsior y tengo 2 años y medio aquí en la Universidad Metropolitana de Monterrey. ¿Por qué decidió estudiar educación? Decidí estudiar educación porque me inspiré con mis maestros de primaria. Yo siempre cuando los veía dar sus clases, yo decía, yo quiero ser como ellos. Entonces, fue muy repentino. Ya después cuando fui creciendo, dije, bueno, quiero estudiar psicología. Y presenté en psicología en la Autónoma y pues no pasé. Entonces, me fui a Filosofía y Letras de la Autónoma y ahí sí pasé. Entonces, fue cuando volví a recordar mis años de infancia, cuando dije, fíjate, yo siempre quise estudiar esto y no sé por qué me incliné por psicología en un momento y luego ya después me orienté a la educación. Entonces digamos que no fue como su primera opción, pero pues
No, Terminó siendo su sueño desde chico. no fue mi primera opción como ya una persona adulta. Yo quería psicología, pero no sabía tampoco ni por qué quería psicología. Entonces, después descubrí la Facultad de Filosofía y Letras en la Autónoma y dije, aquí está educación, en donde yo siempre quise estar. ¿Me explico? Entonces, Sabemos que ninguna carrera es fácil. ¿Cuáles son algunas dificultades que usted ha tenido a lo largo de su carrera? las dificultades, tener que hablar con los papás, y no que los papás se porten mal con uno, porque pues también uno pone sus límites y depende mucho de uno para que el comportamiento del padre sea adecuado, sino tenerles que decir que pues su hijo pues presenta indisciplina o malas calificaciones, o que él tiene que intervenir un poco más en ayudarme. Entonces creo que son de los retos que he tenido. Y sí, no se me presentan muchas cosas. Fíjate, como yo pues tengo mucho cariño a la carrera, a la ciencia de la educación, entonces pues no se me dificultan muchas cosas, a mí me fluye. Entonces, ¿Ha tenido algún problema para llegar hasta donde está ahorita? un problema, pues claro, siempre los compañeros algunas veces pues ponen en tela de duda lo que uno puede hacer, ¿no? O llegar a hacer. Entonces, creo que es lo único, pero pues sí tienes que batallar desde ganar poco en un colegio y estar ahí y en otro colegio aguantar muchas cosas, pero porque poco a poco fui yo también aumentando en mis conocimientos, ¿verdad? Sí. Una pregunta muy interesante. ¿Qué es lo que le motiva a usted para ser un buen docente? Pues, ¿qué creen? Me motivan ustedes, los alumnos, las alumnas. Son la motivación más grande que uno puede tener, porque cuando uno llega al aula y con ver cómo los alumnos o las alumnas me reciben, y así puede ser con niños, con adolescentes, con adultos o adultos jóvenes como son ustedes, creo que eso a mí es lo más satisfactorio. Más que el dinero, yo... El vínculo que hace con cada Exactamente, el vínculo que hago con cada uno, la empatía que hago con cada uno. Cuando me tengo que poner estricto, me tengo que poner estricto, pero siempre es como que el lado humano, eso es. Y ustedes son mi motivación, mis alumnos, siempre te lo he dicho. ¿Alguna experiencia buena que usted recuerde que nos gustaría contar? Una experiencia buena. Pues ha habido muchos. Bueno, cómica, cuando yo empecé como maestro, un alumno se vomitó. Entonces al momento de vomitarse, yo apenas le llevaba la bolsita y pues ya sabrás. Eso son cosas que uno como maestro también vive. Entonces sí, eso han sido de las cosas más cómicas que he vivido. Y a la vez pues fuertes, ¿no? Porque no sabes ni qué hacer en ese momento. O sea, no sabes si ir a limpiar o limpiarte tú, o ver primero por él o por mí. Entonces, ¿qué otras cosas? Pues cosas muy bonitas, por ejemplo, que me hicieron una fiesta sorpresa. Entonces estuvo muy bonita, muy padre experiencia. ¿Actualmente usted sigue yendo a algún curso o está estudiando? Sí, asisto a los cursos de calidad docente que me imparte la universidad. La universidad tiene un departamento de calidad docente que se encarga de darle seguimiento a sus maestros, en prepararlos en la planeación, en la comunicación interactiva, en el aula. Entonces son cursos de los cuales asisto, ¿verdad? Puntualmente. Para los futuros docentes, los futuros licenciados en educación, ¿qué consejos les daría? Les puedo decir que eligieron a la mejor carrera del mundo, en donde... Pues, ¿qué te puedo decir? Yo te puedo decir muchas cosas bonitas, porque en verdad quiero mucho mi carrera. Entonces, como consejo les digo que sean muy éticos en la cuestión de calificar. Y también como consejo les doy es que no califiquen al alumno únicamente y que lo vean como un número, sino que vean al alumno como que el alumno también hace otras cosas. Por ejemplo, asiste, participa. Por ejemplo, el alumno a lo mejor no habla en la clase, pero es una participación activa porque te está poniendo atención. Entonces, eso es participar. No nada más tiene que estar hablando para que se tome como participación. Si es alumna atenta, que digas, mira ella, ¿verdad? Eso es también participación pasiva. Entonces,
Creo yo que eso se los puedo aconsejar a ustedes porque no nada más deben evaluar al alumno con un examen, con una tarea, no, que es cuánto vale esa persona en el aula, porque hay muchos alumnos que les puede gustar la materia, hay otros que no, pero hay unos que le echan muchas ganas y hay otros que no tanto, pero sí hay que valorarlos, eso es lo que les puedo decir. Muchísimas gracias, profe. Es un placer realmente. Muy bonitas palabras y es un gusto. No, el gusto es mío y muchas gracias por invitarme. Pues cuando gusten, ya saben, en lo que pueda yo ayudarles. Son excelentes alumnos ustedes. Bueno, voy a decir nombres, Mariela y la cumpleañera de Durango. Yo le apodo la Durango. Pero sí, muchas felicidades por su trabajo y sigan así, chicas. Muchas gracias, profe. Sin duda alguna, es encomiable la labor de los docentes. Les agradecemos por su atención y sigan con nosotros disfrutando de nuestra programación especial. ¿Se han preguntado qué se necesita para ser un buen docente? Sí, ¿verdad? Bueno, por eso en nuestra sección de cocina les hemos preparado la receta para ser un buen docente. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les traemos una receta muy especial para todos los maestros que nos están escuchando. Los ingredientes necesarios son los siguientes: un vaso de vocación, 5 cucharadas de cercanía emocional, 50 gramos de conocimientos, dinamismo, cuanto más mejor, 3 cucharadas de optimismo, 50 gramos de comprensión, 50 gramos de paciencia, virutas de creatividad y entusiasmo. En un bol, mezclar los ingredientes claves para realizar el bizcocho, un vaso de vocación y 5 cucharadas de cercanía emocional. Dichos elementos deben ir bien mezclados para obtener una buena base sobre la que se echarán los demás ingredientes. Mientras que la base toma su forma en el horno, batir con esmero y consistencia 50 gramos de conocimientos y todo el dinamismo que tengamos en la cocina. Hay que tener cuidado de que no se corte dicha mezcla, ya que si echamos a perder el dinamismo, podríamos formar un maestro tradicional que realizaría la misma metodología durante su vida laboral, y no queremos eso. Una vez sacamos el bizcocho del horno, lo cortamos por la mitad para llenarlo de la crema realizada anteriormente. En otro recipiente mezclaremos 3 cucharadas de optimismo, 50 gramos de comprensión y 50 gramos de paciencia. Con el resultado bañaremos el pastel y lo dejaremos enfriar en el refrigerador de tal manera que todos los componentes del bizcocho queden consistentes, manteniendo sus propiedades. Cuando saquemos el pastel, adornaremos la superficie con virutas de creatividad y entusiasmo. Y ya, tenemos un buen docente listo para realizar su labor educativa. Cuando se trata de educación, sabemos que en México, aunque hemos avanzado mucho en cuanto a esto, todavía hay alumnos que no terminan sus estudios básicos. Por eso, hablemos de el fracaso escolar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección informativa. Hablaremos del fracaso escolar. Centremos la atención en los llamados alumnos en riesgo, nombre aplicado por la Secretaría de Educación Pública a través de la normativa relacionada con las asignaturas regionales. Comencemos reflexionando sobre la categoría oficial de alumnos en riesgo y preguntémonos, ¿en riesgo de qué? La respuesta debe situarse en la escuela. Se trata del riesgo de que fracasen en ella. Utilizo la noción fracaso escolar para asociarla con la de riesgo, porque me interesa destacar el asunto del fracaso escolar. La categoría del fracaso no la usamos con frecuencia quienes nos interesamos en la educación en México. A las autoridades educativas rarísima vez las hemos escuchado usarlo, si no es que nunca. Por ello, es que con toda la intención de que este taller se dirige a entronizar la categoría, hay que hablar del fracaso. Y el primer riesgo es fracasar, pero no es lo peor. El mayor de todos es ser definido como un fracasado por los otros. Cuando los padres, maestros o compañeros definen a un alumno como fracasado, cuando un estudiante lo asume interiormente y cree que el fracaso es su culpa, entonces ha sucumbido al peor de todos los riesgos. Veamos ahora los 2 indicadores del fracaso. Primero, un alumno fracasa cuando abandona temprano la escuela, lo que dramáticamente se sigue llamando como deserción escolar, un concepto autocomplaciente que se construye desde el discurso escolar. También fracasa cuando repite un grado. Este es el segundo indicador y lo llamamos reprobación escolar.
lo que conduce al rezago educativo. Hablemos sobre estas cifras. 7 de cada 100 alumnos abandonan la escuela antes del sexto grado. 3 de cada 10 no termina la secundaria. 5 de cada 10 no termina la preparatoria. 7 de cada 10 no entra a la universidad. Reprueban, repiten, abandonan. Son los 2 indicadores del fracaso. Claro que si comparamos estos datos con lo que pasaba en 1980, observamos una mejora. Pero sigue siendo escandaloso que en pleno siglo XXI, 3 de cada 10 niños no terminen la educación básica. Pongamos como ejemplo el estado de Nuevo León, donde abandonan la escuela primaria antes de terminar el sexto grado aproximadamente 7.5% de los alumnos. Este hecho es doloroso, ya que es un estado casi totalmente urbanizado e industrializado con múltiples opciones de empleo. Explicaciones autocomplacientes del fracaso escolar. Pasemos al análisis de las explicaciones autocomplacientes del fracaso escolar usadas en el discurso académico. Solemos afirmar que un niño dejó la escuela porque su familia es pobre y necesita trabajar. Por ello, ante esas causas externas, no hay algo que hacer. ¿Por qué esa explicación es autocomplaciente? Porque cuando decimos la obviedad, como el alumno es muy pobre, debe trabajar y no puede asistir a la escuela, es como si se dijera, abandonó la primaria porque se murió. Entonces no puede venir. Ahí está la obviedad. La verdadera pregunta es, ¿de qué manera la escuela no se adapta a un niño cuya familia tiene urgencias económicas? Al hacernos esa pregunta, dejaríamos de lado la autocomplacencia. Avancemos en el tema analizando el comentario de cierta maestra que terminó afirmando. Y aún así, aprende. Aún así aprende. Estas situaciones especiales que se explican biológico o genéticamente no nos hacen entender por qué 7% de los alumnos abandonan la educación primaria en Nuevo León, ni por qué 30% no logra terminar la secundaria, o que solo 50% de alumnos llega a la preparatoria. La explicación autocomplaciente para esto es que un alumno aprende porque es inteligente y otro no aprende porque es burro de nacimiento. Bonita cosa, la escuela se lava las manos. Ahora hablemos de la motivación. Nadie nace desmotivado. No aprenden porque no están motivados y no están motivados porque no aprenden. ¿En dónde está la causa y en dónde el efecto? Los estudiantes no nacen motivados ni desmotivados. Es la escuela la que los incentiva conforme sienten que avanzan, o consigue lo contrario conforme los desalienta, humilla y margina. Si concedemos que nadie nació desmotivado, entonces algo produjo el desaliento. Si el menor siente el placer del progreso en su aprendizaje adquiriendo maestría en la cultura, la escritura, la arquitectura, así el profesor le transmite la pasión por aprender. Entonces, si por el contrario va recibiendo comentarios sobre su desempeño cada vez más perversos y desalentadores, pierde entusiasmo y llega a secundaria con una actitud cínica, una cultura antiescolar. Entonces el profesor dice, pues es que no está motivado. La escuela se lava las manos otra vez. Ahora vayamos al punto. El fracaso escolar está relacionado con la distancia que hay entre la herencia cultural familiar y la cultural escrita. Entre más grande es esa distancia, más probabilidades tiene un alumno de fracasar. Estamos en el corazón del problema. Un alumno en riesgo es el que tiene altas probabilidades de fracasar en la escuela, y estos son los alumnos provenientes de estratos sociales desfavorecidos, donde la herencia cultural que poseen la excluyen, la minimizan las escuelas. Hablo de esos niños y niñas que llegan a esos centros educativos, hijos de campesinos, de indígenas, de marginados urbanos, de trabajadores migrantes internacionales. No es intencional, sino la operación sistemática de la ignorancia que tienen algunos educadores. La escuela sustrae de esos niños las culturas que heredaron en sus hogares y a cambio no reciben algo, excepto que terminan convencidos de que son cabezas duras, incompetentes para los estudios, flojos, carentes de motivación o en el mejor de los casos, rebeldes. ¿Cómo evitar el fracaso escolar?
Lo primero que se propone es modificar las creencias y las prácticas de los maestros. El problema con el que nos enfrentamos es que las creencias no se modifican fácilmente. Frecuentemente son las últimas. En las escuelas cambiamos los rituales, las rutinas, los contenidos, los formatos, los horarios, las actividades y los mecanismos de evaluación, pero casi nunca las creencias de que los alumnos algunos pueden y otros no. La primera premisa para los educadores es la de la educabilidad universal, que no es otra cosa que el convencimiento de que todos los niños pueden acceder a la cultura escrita. Todo alumno que habla y piensa está preparado para acceder a la cultura escrita. La segunda premisa es el convencimiento de que el fracaso de un alumno es también de la escuela. Cada vez que un estudiante fracasa, los profesores, el currículo, los materiales, los directivos y autoridades escolares a su vez fracasan. Es por eso que por último hablaremos de 2 cambios para revertir la tendencia al fracaso. El primer cambio tiene que ver con revolucionar la tabla de prioridades del maestro, de los directivos en conjunto. Esta tabla de prioridades es precisamente aspirar a que la escuela y sus actores se comprometan más con los débiles, pues tienen un mayor riesgo de fracasar en la escuela. El segundo cambio tiene que ver con que la responsabilidad de los profesores, directivos y otros actores escolares debe ser colectiva y deben trabajar en equipo. Para concluir, un profesor puede alentar y apoyar a los más débiles, pero no puede tener éxito si el resto de los miembros de su equipo escolar se dedica a desalentarlos. Esto será todo por hoy. Les agradezco mucho por su atención. Llegó el momento más esperado. Llegó el momento del humor. Disfrutemos de nuestra sección chusca. Vamos a reír un poco. Recuerden que la risa es la cura para una multitud de enfermedades. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al aula chusca. Compañera, yo me sé uno bien matón. Déjeme se lo cuento. A este yo lo llamo Irisette en la clase de matemáticas. Dice así. El maestro le pregunta a Irisette. Irisette, dime, ¿cuánto es 2 por 2? Empate, maestra. ¿Y cuánto es 2 por 1? Una oferta. No, amiga, yo me sé uno mucho mejor. Mira, iba entrando el maestro Checo al salón de clases. Entra y dice, el que sea un estúpido, levántese de su silla. Entonces Maggie se levanta lentamente de su silla. Entonces el maestro Checo le pregunta, Maggie, ¿crees que eres una estúpida? Maggie contesta, no, profe, pero me dio mucha pena verlo ahí solo, parado. Espera. Porque la gente lo pidió, ahí les va otro chiste. Déjame se los cuento. La maestra le dice a Abraham, Abraham, ¿por qué llegaste tarde? Abraham le responde, es que estaba soñando que viajaba por todas partes, conocí tantos países y me desperté un poco tarde. ¿Y usted, Adriana? ¿Por qué llegó tarde? Yo fui al aeropuerto a recibirlo. Y así con este último chiste damos por terminada la sección. Mi compañera y yo nos despedimos de ustedes, esperamos que se hayan divertido demasiado y que haya sido todos los chistes de su agrado. Nos vemos hasta la próxima.
¿Qué creen? ¿Les gustan las radionovelas? Bueno, aludiendo a nuestro tema especial, al que le dedicamos esta emisión, les hemos preparado una. Al terminar la clase del día, Daniela se sentía muy cansada porque sentía que no estaba haciendo bien su trabajo. Así que decidió ir a consultar porque ya no podía seguir así. Al llegar al consultorio, preguntó por la doctora. Hola, buenas tardes, señorita. ¿Se encuentra la doctora Adriana? Sí, está en su consultorio. Si gusta pasar, ya la está esperando. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Toma asiento. Gracias. Cuéntame, ¿qué es lo que te ocurre? Ay, doctora. Resulta que, yo trabajo como docente, trabajo como maestra. Me gusta mucho, la verdad, lo que estudié y mi trabajo. Sin embargo, estos últimos días, la verdad es que no me la he pasado muy bien. Antes tenía mucho control sobre mis alumnos, pero creo que en estos últimos días he estado muy agobiada. Llego a las clases, los saludo de buena manera, trato de interactuar con ellos, pero simplemente mis alumnos no me hacen caso. He tratado, hay veces que hasta les grito, pero en realidad no, simplemente no me hacen caso, no reaccionan. Les explico el tema, les doy ejemplos para que entiendan, pero al momento de que les pregunto, nadie me sabe contestar, nadie me contesta de manera correcta sobre el tema. Ah, ok. ¿Y utiliza usted algún material para que ellos lo entiendan y todo? Pues utilizo el pizarrón, el libro, los hago leer, les hago repetir las cosas para que se las aprendan. Para que memoricen. Para que las memoricen. No, mire, pues es que tal vez usted necesita reforzar algo. A lo que veo en el diagnóstico, usted tiene unos problemas de salud para su profesión, ¿verdad? Entonces tiene un problema que es la falta de vocación. O sea, usted tiene que enriquecer más eso porque está un poco descalcificado. Miren, le puedo recetar aquí unas píldoras que le van a ayudar para eso, ¿verdad? Tengo la píldora de la vocación. ¿Píldora de la vocación? Sí, así es. ¿Y para qué me va a servir esa píldora? Es que, miren, usted para poder comprender a los niños tiene que viajar hacia su entorno en el que ellos están. Entonces, no es la misma manera en que usted le va a hablar a un adulto, así como lo hacemos porque ya somos adultos, a interactuar con un niño. Usted primero, para primero saber qué es lo que quiere enseñarles, tiene que saber, bueno, el niño cómo me va a entender, qué es lo que yo quiero que ellos aprendan. Entonces, usted tiene que aprender a comprender al niño para que lo sepa guiar y de esa manera él pueda rescatar lo que usted le quiere decir. No se educa solo con el talento, se educa también con el ejemplo, y al poner el ejemplo también a la vez tiene que poner talento y corazón. Comprendo. ¿Y qué más me va a recetar, doctora? Mire, pues a lo que me acaba de decir, tengo este otro medicamento que es una píldora de cualidades morales. Cualquier maestro puede generar inconscientemente condiciones vulgares, pasiones no reprimidas o debilidades de cualquier género. Por lo tanto, sus alumnos dejan de tener respeto y lo consideran como un ser igual o inferior a ellos. Fíjese que eso es lo que me ha estado pasando, doctora. Hay veces, como le menciono, hay veces que yo les trato de enseñar y hay veces que yo los he visto que se están burlando de mí o que veo que simplemente no me hacen caso y son más rebeldes de lo normal. Pues sí, es porque a usted le falta esto de cualidades morales.
Con esta píldora usted va a poder transmitir sus virtudes a los alumnos. También va a adquirir más responsabilidad y así poder buscar para sí y para los demás la idea de perfeccionamiento humano. Que eso le va a ayudar para que ellos le vayan poniendo y tomando el respeto y todo, porque todo lo que usted quiere transmitirlo, se lo va a poner en su ejemplo, así como usted sea. Comprendo. También usted se ha sentido, me acaba de decir que ha sentido también deficiencia física, ¿verdad? Sí, doctora. También hay veces que me siento muy cansada, como le menciono, me agobia tanto la clase. Pues, no sé qué pueda hacer para sentirme mejor o no sé qué me pueda recetar, porque físicamente créame que sí me siento a veces muy cansada. Mire, pues es que tengo otra píldora que es para mejorar esto, ¿verdad? Porque he tenido varios casos de maestros que han venido con este problema. Mire, pues esta píldora es de condiciones físicas. Le va a dar un sistema fuerte, sensibilidad y afectividad normales e equilibradas, que es lo que necesita usted para poder ejercer bien su profesión. Y una completa salud física. Es lo que usted necesita principalmente para poder dar a usted su clase de una forma efectiva. Claro, porque obviamente si me siento mal físicamente no voy a poder dar las clases como los alumnos lo necesitan. Sí, y de esa manera ya usted va a poder adquirir las condiciones personales. ¿Qué son las condiciones personales, maestra? Doctora, disculpe. Mire, pues esta píldora que yo le voy a recetar para esto, con esta píldora usted va a ajustar su conducta buscando como finalidad la formación integral de sus estudiantes, con una construcción de aprendizaje como método pedagógico. Usted va a utilizar eso de una forma que es la forma en que usted va a poder transmitirle eso a sus alumnos. Así como decía, es que yo les escribo en el pizarrón, los pongo a leer, pero le falta este también, que es el método pedagógico. Con eso usted va a tener la capacidad de transmitir esos conocimientos, esas virtudes, y ellos van a poder obtener ese conocimiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que contiene la píldora de condiciones personales, doctora? ¿Solamente me voy a tomar una? Sí, está compuesta, tiene 250 gramos de cordialidad. Sí. Tiene otros 250 gramos de entusiasmo y 250 gramos de disposición y 200 de responsabilidad. Todo esto, esta píldora se la voy a recetar en 2 partes, porque para que usted vaya tomando su tiempo, para que le haga efecto, ¿verdad? Esa es una píldora. ¿Y la otra que me había comentado? La otra va a contener, está compuesta más bien de 250 gramos de confiabilidad para que usted mejore eso. 250 gramos de equilibrio emocional, porque esto es muy importante. Usted tiene que tener un buen equilibrio emocional, porque si no es así, sus alumnos, aunque estén más pequeñitos o como usted los vea, no van a entender porque están chiquitos, ¿verdad? Pero ellos se dan cuenta de todo. Ellos se van a dar cuenta si usted trae algún problema, no sé, que en su familia le está yendo mal, que anda desmotivada. Los alumnos se dan cuenta de todo. Entonces usted con esta píldora le va a ayudar para que usted tenga ese equilibrio emocional y sepa manejar las cosas dentro y fuera del aula. Y otros 250 gramos de afabilidad. Y 250 gramos de discreción, porque usted tiene que ser discreta con sus cosas también, que son muy personales, ¿verdad? Sí, hay que interactuar y todo con los alumnos, pero también no afectarlos con los problemas que traigamos nosotros. Eso le va a ayudar para tener ese equilibrio, ¿verdad? Estas píldoras se las tiene que estar tomando
más seguidamente, no nada más es de que ahorita vino, se va a tomar el medicamento, pero si usted se toma el medicamento nada más ahorita, no le va a hacer efecto, o sea, no va a ser para toda la vida ese efecto. Usted tiene que constantemente estar viniendo para ver cómo anda y para ver qué es lo que necesita usted reforzar de estas píldoras, ¿verdad? ¿Qué más le puedo recetar? La píldora, especialmente la de la vocación y todas estas necesita, bueno, la de la vocación se la va a tomar así cuando usted esté haciendo sus planeaciones para ver qué es lo que usted quiere transmitirles y todo, ¿verdad? La de condiciones físicas es en todo momento, desde que usted se levanta hasta que va a la escuela y en todo momento, ¿verdad? Es la de condiciones físicas. Sí, porque, por ejemplo, la de la vocación se la va a tomar antes, pero eso se va a ver reflejado, va a ver su efecto cuando usted esté dando sus clases. Y las condiciones personales, pues todo esto lo va a usted a aplicar o va a ver los resultados de esto cuando usted esté impartiendo su clase, cuando vea que sus alumnos participan, que sus alumnos son capaces de crear e innovar cosas. Entonces se va a dar cuenta del resultado de este medicamento, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. Espero que sí me sirva porque créame que sí me hace falta. Y yo creo que a muchos o a la mayoría, yo creo que a todos los maestros nos hace falta tomar ese tipo de píldoras porque cualquier maestro puede llegar a sentirse mal, a veces puede llegar a sentirse que no puede, pero yo creo que con esto que me acaba de recetar me voy a sentir mucho mejor. Sí, de hecho sí hay muchos que así andan enfermos y así van a las clases y todo, pero en realidad no se dan cuenta que lo principal de su vocación, o sea, de su trabajo, es que tienen que adquirir estos medicamentos para que ellos puedan tener un buen rendimiento, porque es de lo contrario, ellos no van, cada vez más van bajando su rendimiento y de la misma forma los alumnos no tienen un buen aprovechamiento, ¿verdad? Claro. Y pues sí, este medicamento sí le va a ser de utilidad, siempre y cuando usted lo tome, ¿verdad? No va a decir que un día sí se lo va a tomar y otro día no. No, va a ver, doctora, que siempre voy a estar al tanto del medicamento. Ok, bueno, pues cualquier duda o cosa que sienta que no le está funcionando, pues usted me viene y yo aquí con toda la disposición del mundo. Claro que sí, doctora. Muchas gracias y que tenga muy buenas tardes. Igualmente. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Espero que se la hayan pasado bien, que se hayan reído mucho, que hayan aprendido, que hayan disfrutado de nuestras secciones. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente día. Sonrían. Recuerden que una sonrisa no cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quien la recibe, sin empobrecer a quien la da. Por eso, para concluir con nuestra programación, vamos a reflexionar un poco. Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Yanayeli y mi compañera Emily. Les vamos a leer una pequeña reflexión que habla de los maestros. Y dice así: camina de la mano de tu alumno, indúcelo por la senda del saber, apórtale elementos y enséñale a aprender. En tu misión, inspírate en la naturaleza, quien lleva su proceso sin aceleración. Contigo, el estudiante se iniciará en la ciencia, y ten presente, lo marcas con tus actos y con tu trato. Él te contagiará de su alegría, volverás a vivir los ratos de tu infancia, soñarás y vibrarás como un adolescente. Él no te permitirá sentir amargura, aunque tu piel envejezca y te salgan canas, jamás de los jamases podrás envejecer. Qué bonita reflexión. Nos hace recordar a los buenos maestros que hemos tenido a lo largo de nuestra vida escolar. Tienes toda la razón. En toda nuestra vida escolar hemos tenido maestros que son muy buenos y nos aportan cosas muy positivas en nuestra vida, ¿verdad? Más que nada para las personas que van hacia la misma rama, que quieren, ser maestros, quieren ser docentes. Es muy bueno cuando nos tocan maestros que nos motivan y nos hacen creer en la educación.
¿Tú has tenido maestros buenos, Emily? Fíjate que sí he tenido buenos maestros. Uno de ellos era un maestro que al iniciar las clases, primero hacía preguntas sobre los temas que se iban a hablar, aclaraba nuestras dudas y llevaba un buen material de trabajo para que nosotros también pusiéramos atención a su clase. Pues fíjate que esos maestros que llevan materiales que favorecen a la clase porque los alumnos, ¿verdad?, ponen más atención, les dan más ganas de estar ahí observando y escuchando, si ocupan diversos materiales. ¿Sabes? Lo malo es que, pues, lamentablemente en nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos, hay maestros tanto muy buenos como maestros malos. Tenemos que recalcar que ser docente no es solo tener el conocimiento, ser docente es tener más que nada la vocación, esas ganas de ir y estar frente a un grupo, encaminarlos hacia las sendas del saber, del conocer y estar con ellos, pero no estar solamente como alguien externo, pues estar con ellos y brindarles esa confianza y ese cariño. Fíjate que yo tuve un maestro que en lo personal me agradó mucho porque llegaba y desde el primer día supimos todos los del grupo que era un muy buen maestro porque nos dio la bienvenida muy padre y nos dijo, no, pues yo soy tal y yo los quiero conocer, a ver, díganme de dónde vienen, cuéntenme. O sea, fue algo muy, muy padre porque él nos enseñó que vienes a la carrera para ser maestro, pero vienes también a ser amigo. Es por eso que esta reflexión es tan importante, ya que nos hace pensar en qué tipo de maestros queremos ser y cómo queremos que nuestros alumnos nos recuerden. Bueno, este fue momento de reflexión. Esperamos que al igual que nosotras, ustedes hayan reflexionado sobre, como dijo mi compañera, qué tipo de maestros queremos ser. Esperamos que les haya gustado mucho. Nos vemos a la próxima.